hemos tomado la decisión, ya que tenemos la bendición de tener un hombre que ha trabajado Apocalipsis, entonces vamos a empezar a trabajar este libro por capítulos, haciéndolo pues de una manera sencilla, tranquila, lo que Dios nos vaya mostrando. Y Juan nos va a hacer el favor de reforzarnos, ampliarnos, si me haces el favor, me regalas tiempo, de ampliarnos, sí, lo que vamos a ir viendo. Entonces, quiero de verdad poner en las manos del Padre este gran comienzo. Y bueno, vamos a esperar a través de todo el tiempo que nos tome, que podamos disfrutar, uno, de que Dios abra su palabra y nos tenga a bien en estos tiempos mostrarnos todas estas cosas que Él nos va a mostrar. Siempre es importante tener claro que el libro de Apocalipsis es una profecía, que nosotros no estamos contemplados dentro de esta profecía. La iglesia del cuerpo de Cristo, de los lugares celestiales, realmente no tenemos parte en ella, ¿sí? En esta profecía. Así que, entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a procurar estudiar este libro. Como les dije, vamos a ir por capítulos y vamos haciendo algunas precisiones y en algunos momentos vamos a ir a la profundidad de algunos aspectos que pues sean interesantes, importantes para nuestro entendimiento. Bien, el libro, si me haces el favor, que Juan tradujo, el libro se llama, es el libro de Charles Welch. Ya un momento, la anterior. Se llama esta profecía. Ya, correcto. Este es el libro. Entonces, el libro se titula Esta profecía, siendo una exposición del libro de Apocalipsis, y es de uno de los autores de los cuales nosotros hemos trabajado varios textos, varios temas, ¿sí? Y pues tenemos la gran oportunidad que Juan lo tradujo y pues él conoce a profundidad algunos aspectos. Pues tampoco es que queremos llegar a la profundidad. Como bien sabemos, Apocalipsis es un libro que requiere trabajo. Nosotros queremos ir enterándonos de muchos de los aspectos que hay allí. Bien, un primer aspecto. Puedo quitar esto de aquí. Bien, ya. Listo. Entonces, bien, se nos dice que hay un primer aspecto muy importante, y es que hay fracaso al estudiar las escrituras cuando uno va con ciertas prevenciones, ¿sí? En algún momento el creyente se aproxima a las páginas de la escritura pretendiendo que es él, el creyente, quien tenga que explicar la Biblia. Entonces hay que tener cuidado ahí. Recordemos que Apocalipsis es un libro que requiere estudio, por supuesto, pero debe ser la misma palabra, ¿sí?, la que explique las cosas a nosotros. O sea, con ese tipo de pensamientos debemos acercarnos a la Escritura y especialmente a Apocalipsis. No ir con el pensamiento de que somos cada uno de nosotros quien va a dar la explicación, pues sabemos que la escritura se explica a sí misma. También es muy importante entender, nosotros ya hemos trabajado sobre este aspecto, pensar que los libros de la Biblia no tienen ningún tipo de conexión, que son cada uno sea una isla. Hemos trabajado sobre este aspecto y hemos visto que absolutamente toda la Biblia tiene conexión. Hay libros que inician en un lado y terminan en otro libro, que son complementarios. Y también de lo que hemos aprendido es que uno debe ir con su mente limpia, sin prejuicios y a veces sin esas enseñanzas preconcebidas que nosotros teníamos antes. Hay que ir y leer sencillamente y pedirle a Dios que nos ilumine. Y el libro de Apocalipsis es una unidad junto con el Antiguo Testamento y con el libro de Hechos. Sobre este tema nosotros ya hemos estado trabajando aspectos.
Entonces, el Antiguo Testamento, el libro de Hechos y Apocalipsis trabajan una misma línea y es un libro para los judíos. Hemos logrado hacer esto porque nos hemos salido y hemos dejado que la escritura hable ella sola. Bien, es muy importante empezar a entender que el libro de Apocalipsis tiene una posición específica dentro de la escritura que se relaciona, ¿sí?, que se sostiene con el resto de la palabra. Es la continuación del Antiguo Testamento y del libro de Hechos. Bueno, es importante recordar que ningún versículo, pasaje debe interpretarse sin tener el cuadro completo. No hay que sacar el versículo y dejarlo solito, sino que él tiene un puesto dentro de un marco, que siempre hablamos del contexto inmediato, el contexto lejano y el remoto, ¿sí? Y debemos siempre entender que Dios tiene un plan divino, ¿sí? Y que cada libro de la palabra debe estar contextualizado dentro del plan divino de Dios. Bien, entonces, acercarse a Apocalipsis, uno es pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender. Miguelito, ¿me haces un favor? A entender, a comprender que se complementa. Gracias. Bien, entonces, nosotros hemos sabido ya de antemano, en algunos otros estudios, que el libro de Apocalipsis se complementa con otros libros. Ejemplo, con el libro de Génesis, ¿sí? En algún momento, ¿sí?, algunos temas inician en Génesis y terminan en Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis se habla de la creación, claro que sí, el engaño de la serpiente, la pérdida del paraíso, la pérdida al derecho del árbol de la vida, la introducción del pecado, la muerte y la maldición. Todo esto se encuentra registrado en Génesis. ¿Qué sucede cuando vamos a Apocalipsis, que es el último libro? Allí, entonces, se habla de una nueva creación, se habla del fin del engaño de la serpiente, de la restauración del paraíso, ¿sí?, porque ese quedó perdido, del derecho al árbol de la vida y el hecho de que ya no habrá más muerte, ya no habrá más maldición. Eso quiere decir, por un lado, que Dios es un Dios que cierra sus ciclos. Dios no deja nada por terminar. Dios es un Dios perfecto. Él inicia y Él tiene un plan, ¿sí?, donde todo va encajando. Él arranca, inicia y definitivamente va a terminar lo que comienza. Bien, ¿qué más? En el tercer capítulo de Génesis contiene una breve declaración de la gran profecía concerniente a la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Nosotros todos sabemos Génesis 3:15, habla de estas simientes y cómo va a ser lo que va a suceder con ellas. En Apocalipsis se muestra en detalle el cumplimiento de esta profecía. Efectivamente, la simiente al final va a tener lo que se merece, ¿sí? Ella va a terminar donde Dios le dijo que iba a terminar. Entonces, vamos viendo que el libro de Apocalipsis efectivamente es un libro que se complementa, ¿sí? Y no solamente con Génesis. Vamos a ver, por ejemplo, que los evangelios y Apocalipsis tienen mucho que ver. El Antiguo Testamento con los profetas tiene mucho que ver con el Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, en Mateo se habla del evangelio del reino. En Apocalipsis, efectivamente, ese reino del cual habla Mateo y los evangelios, allá tendrá su conclusión, ¿sí? Mateo habla de la venida del Hijo del Hombre en su humillación, mostrando el repudio de Israel como su rey, su cabeza coronada de espinos. Lo acabamos de ver en esta semana que pasa, que es la Semana Santa. Eso es lo que más se resalta. Pero en Apocalipsis el Señor es visto viniendo de vuelta, esta vez en gran gloria, coronado con muchas diademas,
para introducirse en su lugar, siendo el rey señalado del cielo, para gobernar con vara de hierro y cumplir con lo que los profetas habían hablado, es decir, en el milenio. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que cierra las profecías del Antiguo Testamento, que cierra el reino prometido, hablado en los evangelios, y tiene muchas más conexiones, así que por eso es que necesitamos conocerlo primero para poder entender el final. No es fácil encontrar el final cuando uno no sabe el principio de lo que ha sucedido. Entonces, esa es una de las razones por las cuales uno no puede entender Apocalipsis, porque uno no conoce, no ha trabajado los libros de los profetas, no ha trabajado esa parte. Efectivamente, entonces estamos hablando que es necesario entender que el libro de Apocalipsis, visto o entendido a la luz de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías, permite poder tener toda la visión de dónde fue que Dios dio la profecía y el cumplimiento en Apocalipsis, ¿sí? Otro aspecto de este libro es que tanto en el Antiguo Testamento como en este libro hay muchos símbolos, la simbología es bastante, y aquí es de suma importancia observar toda esta simbología para poder entender, además de lo que nos quiere decir, Dios utiliza símbolos, ¿sí? Estos símbolos se denominan en el libro de Apocalipsis misterios. Por ejemplo, el misterio de las 7 estrellas. Entonces nosotros tenemos una preconcepción de lo que es un misterio, entonces aquí sencillamente el misterio es como un símbolo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio, es decir, el símbolo de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Aquí ya nos dicen que es, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces ya sabemos que el libro va a trabajar con 7 iglesias y las 7 estrellas, ¿sí?, son representadas por ángeles. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, nos toca empezar a entender toda esta simbología. Ahora, no es necesario que la vayamos aprendiendo, sino es necesario entender que el libro tiene muchos símbolos y que nos toca mirar, porque ahí mismo nos va a mostrar esta parte de la simbología. Bueno, viene otro aspecto muy importante, y es que el libro es peculiarmente judío en todo, es decir, no trae absolutamente nada que no se haya hablado en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Habla acerca del templo, el tabernáculo, el arca, el maná, el propiciatorio, el altar, el incienso, el sacerdocio, la vara de hierro, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Baal, Sodoma, Egipto, las plagas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Por eso para nosotros todavía es más lejano, porque nosotros ni vivimos ni estamos tan siquiera acostumbrados a nada de eso. Entonces, este libro va directamente relacionado con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la visión de los 4 caballos del Apocalipsis 6 son una directa referencia y continuación de las mismas visiones y profecías de Zacarías. Entonces, uno va a Zacarías, bueno, vamos primero a Apocalipsis 6:2 y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si uno va y mira la referencia, en el Antiguo Testamento está el profeta Zacarías 1:8, dice, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, aquí se relacionan los profetas con
el libro al final de Apocalipsis. Entonces, todo en ellos sigue hablando una misma línea, son los mismos temas, para que tengamos claro. Bien, entonces, este libro es especial por eso, porque necesitamos ir sin ninguna prevención, sin tratar de nosotros darle la explicación, sino entendiendo que es un libro que tiene símbolos, que es totalmente judío y que va a cerrar muchas de las profecías que iniciaron en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante conocer, por ejemplo, lo que dijo Daniel, porque él profetizó algunas cosas que en el libro de Apocalipsis están terminadas o se van a terminar. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, acerca del anticristo, acerca de la abominación desoladora que profetizó Daniel. Daniel la profetizó en su tiempo y no ha pasado, ¿sí? Va a pasar, va a suceder y allá va a terminar una misma línea de lo que viene hablando la palabra. Bien, entonces, esto es, digamos, como estas son las cuestiones generales. Entonces, básicamente, pues pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita ir entendiendo un poco más acerca de esta revelación. Bien, vamos a ir entonces al inicio del libro, a la introducción del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer sus 4 primeros versículos, que son versículos que contienen muchísima información. De hecho, vamos a quedarnos hoy en la primera palabra, la primera frase, y nos van a ofrecer aspectos muy importantes, nos van a hablar del tema, de los agentes, los receptores, el tiempo. Aquí hay escrita mucha revelación y vamos a leer. Dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, cuando uno lee estos versículos, inmediatamente los que hemos intentado por allá antes de conocer, uno se asustaba muchísimo porque leía únicamente, le impactaba que las cosas que han de suceder pronto. Entonces uno dice, no, ya, esto ya es para mí, va a suceder ya. No, vamos a ir y vamos a ver, porque la palabra tiene una lógica. No puede suceder algo pronto y ya han pasado 2000 años, entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? El pronto para Dios, ¿de cuánto tiempo es? Entonces vamos a ir. Bueno, entonces en la primera parte dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, y nos vamos a detener ahí. El tema del libro se introduce en la primera frase. ¿De qué se trata todo lo que vamos a ver? Se trata de la revelación de Jesucristo. Entonces, la palabra revelación es apocalipsis y significa un quitar el velo, un descubrir algo. Denota una revelación o manifestación. Dice, la revelación visible del Señor Jesucristo, la cual constituye la esperanza del pueblo de Dios durante el tiempo cubierto por los hechos y el inmediato posterior. Bien, esta revelación de Jesucristo es lo que nosotros tenemos que tener en la mira todo el tiempo, que en algún momento, nosotros no, el que lee el libro, que más adelante vamos a ver que tiene unas personas específicas. Entonces, la persona tiene que tener en su mente que hacia dónde va todo lo que va a ir declarado de aquí en adelante, hacia un descubrir de Jesucristo, hacia un revelar de Jesucristo. Ese es el propósito del libro, ¿sí?
y por eso se llama apocalipsis o apocalipsis, que es ese descubrir el velo. Nosotros ya sabemos que el propósito es el descubrir o el develar en la segunda venida de Cristo. Entonces, esa es con la perspectiva que se debe mirar todo el libro, ¿sí? Y es muy importante entender que esa es la esperanza del pueblo judío. La segunda venida, ¿sí? La revelación, la manifestación, que ya vamos a trabajar esa palabra un poco, ese descubrir de ese Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Y también, por supuesto, constituye la esperanza del tiempo de los hechos. Y dice aquí, y el inmediato posterior, es decir, también será la esperanza de esas personas que estén durante ese tiempo de Apocalipsis. Y aquí vemos la unidad, ¿sí? Era lo que en el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento se había propuesto, pasó por hechos y finalmente va a llegar a esa época, ¿sí? Por el camino, por supuesto, muchas cosas van a pasar. Bien, vamos a mirar primero que esa segunda venida, ese venir, ¿sí? Efectivamente está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Primero, es importante tener en cuenta que la palabra venir, venida, es que Jesucristo desciende del cielo, ¿sí? Desciende del cielo. ¿Qué significa ir del cielo y venir a la tierra? Una característica o un aspecto muy importante a la hora de separar las esperanzas. Entonces, ese venir es de un punto a otro, ¿sí? Del cielo a la tierra. Es lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron a los santos del periodo de Hechos, y los santos del periodo de Hechos aguardaban. Por ejemplo, dice en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, esta venida va a tener consecuencias claras sobre la tierra, ¿cierto? O sea, se va a abrir se va a abrir un hueco muy grande, no sé, eso es más grande, digo yo. El Señor Jesucristo volverá de nuevo a esta tierra desde el mismo punto que la dejó, en el Monte de los Olivos. Recordemos que Él estaba hablando con los apóstoles y fue llevado al cielo. Entonces, este apocalipsis, esta revelación, por supuesto, es en la segunda venida. Estamos hablando del trazo judío, ¿sí? Bien, entonces, ahora nosotros tenemos que dedicarnos a mirar si esto es cierto, ¿sí? Si efectivamente ya vimos un versículo del Antiguo Testamento donde efectivamente se profetiza que Él afirmará sus pies de nuevo, ¿sí? Sobre el Monte de los Olivos. En los Evangelios encontramos el uso también de esas palabras venir y venida, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vendrá. Mateo 16:28, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Entonces aquí dice, vendré otra vez a vosotros. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todos los usos, aquí vemos en los evangelios, es de su venida, ¿sí? De venir. También nosotros podemos ver estos mismos usos, ¿sí?
en las epístolas durante el tiempo de Hechos. Recordemos que las epístolas durante este tiempo son Gálatas, Tesalonicenses 1 y 2, Corintios 1 y 2, Hebreos y Romanos. Es muy importante que nosotros tengamos presente, que nos hayamos aprendido. Es una buena forma de discernir lo que nos corresponde a nosotros con nuestros libros y lo que le corresponde a las epístolas durante el tiempo de Hechos para poder ver la línea, ¿sí? La unidad del pueblo judío. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y yo oro a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea preservado sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y bueno, vienen otras. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces será revelado aquel perverso, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Santiago 5:8, sed también pacientes, afirmando vuestros corazones, pues la venida del Señor está cerca. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, esto está en línea con lo que veníamos diciendo. Entonces, esta revelación, este descubrir, esta manifestación, ¿sí? Esta venida, así se inicia el libro. Ahora, vamos a mirar acá la palabra apocalipsis, que ya dijimos que es la revelación, pero también tiene en una de sus definiciones, gracias, es también manifestación. Entonces, 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Y aquí aparece entonces, la dejé subrayada, la palabra griega 602, apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente. Segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, apocalipsis, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, apocalipsis de su gloria, os gocéis con gran alegría. Bien, entonces, esta apocalipsis, que también se utiliza en las epístolas escritas por Pablo durante el tiempo de Hechos, tenemos aquí que vamos a hacer una consideración. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede confundir con estas palabras, ¿sí? Entonces, la consideración que vamos a hacer es la siguiente. Esta palabra manifestación tiene varios usos, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en mirar el uso correspondiente. Entonces tenemos la palabra apocalipsis, que es la que estamos trabajando, es la palabra griega 602, que ya dijimos es una revelación, una develación, un descubrimiento, y es lo que están aguardando, ¿sí? La venida de Cristo del cielo a la tierra, ¿sí? Hay otra palabra muy importante que es la palabra griega 2015, epifaneia, que también es una manifestación, pero es acompañada de una súbita aparición. Entonces, lo que queremos ver es que hay que
la palabra hay que dividirla, mirarla, porque una persona se podría confundir si es Apocalipsis o si es Epifanía. Y para nosotros, en esa pequeña línea, ¿sí?, están las dos. Aquí está la esperanza nuestra, en la Epifanía. Y en Apocalipsis está la esperanza del pueblo judío. En Epifanía no hay traslado de un punto a otro. Perfecto. Exacto. Ya Gustavito me quitó la clase. Correcto. Bueno, si vamos adelantando, él efectivamente, como la Epifanía es una aparición, no conlleva la ida de un punto a otro, ¿sí?, sino es en el mismo, es una aparición. Ya lo vamos a ver un poquito a profundidad. Bueno, tenemos unos minutos porque lo que yo quiero considerar de aquí en adelante, no sé si hasta ahí, Juan, tú quisieras aportar algo hasta ahí. Bueno, lo que quiero aportar es mi agradecimiento a Dios por cómo te está abriendo el entendimiento. No te puedes imaginar, y ya te lo he comentado, lo difícil que me suponía compartir algo del Apocalipsis, y sabía que tú tenías el don de la enseñanza y cómo oraba a Dios para que te iluminase el entendimiento, y hoy veo la respuesta a mi oración. Y es precioso cómo lo estás haciendo, es cómo se debe hacer, se debe conocer estos pequeños detalles, esta vista general del propósito de Dios, y es maravilloso. Solo recordarte que Epifanía es exactamente su aparición en gloria, y que, como tú muy bien has dicho, no tiene que salir de una parte a otra, de los lugares celestiales a la tierra. Y esa es nuestra esperanza. Cuando Él sea allí manifestado en gloria, nosotros apareceremos con Él. Y es súbita, es un destello, también tiene esa traducción, un resplandor. Sin embargo, la otra venida, que también interviene la palabra parusia, es visible su descenso con todos los santos ángeles, y viene a posar sobre este monte de los olivos, como lo predijo Zacarías. Fíjate, fue donde le despidieron sus apóstoles y le dijeron los ángeles: pero varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No sabéis que este mismo Jesús volverá, y volverá aquí, a este mismo sitio? Y efectivamente esas profecías, como la que has leído de Zacarías, nos dice los acompañamientos que va a haber, porque hay más a frente, cuando indica realmente el momento de su parousia, de su apocalipsis, visible, descendiendo, pisando sobre el mismo monte con un gran ejército de ángeles. Bueno, pues hay un terremoto donde va a haber ciertamente una configuración geográfica que también está detallado, pero de todas esas cosas, este discernir, este escudriñar, este separar, decantar sus palabras, sus cosas, es lo que nos podrá dar el entendimiento. Y otra vez le doy gracias a Dios, porque sé que te está iluminando y es un privilegio escucharte. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, yo en el contexto, bueno, sí, realmente no es fácil. Bueno, entonces, la consideración, yo quería, pues ahí, quiero volver a traer al tema, porque sé que hay personas como Pilar que no han estado, y por ejemplo Amparo, que a mí me bendice mucho hablar de lo que voy a comentar a continuación, y es acerca de las manifestaciones que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Es muy importante que nosotros siempre tengamos presente que, por ejemplo, la manifestación epifanía, ¿sí?, ella tiene, es decir, unas antecesoras,
Y eso es lo que quiero mirar en un momento, para las personas de pronto que no han escuchado. Dios, desde el comienzo, ¿sí?, ha buscado manifestarse, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver es que esta manifestación en gloria de la que estamos hablando no es una manifestación que está aislada, sino que desde el comienzo de la creación, Dios, esa triada, Padre, Hijo y Espíritu en la eternidad, busca una manera de manifestarse, ¿sí? Y esa primera manifestación nosotros se ha llamado la manifestación para relacionarse con lo creado, ¿sí? O sea, ellos estaban allá hablando de Padre, Hijo y Espíritu en la creación, allá, en la eternidad, perdón, y Dios busca la manera de empezar, ¿sí? Y lo hace manifestándose en Cristo, que es algo muy bello y tiene un propósito. Esa manifestación de Dios en Cristo es para relacionarse con la creación. Entonces, quiero solamente tomar unos puntos, de pronto si hay alguien que no lo haya entendido o para volverlo a considerar porque es hermoso. Entonces, Dios gobierna su creación a través